Bienvenidos a Sin Pausa, el ciclo de cine regional de TV Universidad. Viste que es loco porque en ese bar siempre se encuentra un motivo para brindar. Sí. Es como si era real. Es como que sí, siempre hay un motivo real para pura birra. Lo que vamos a ver es un documental, tal vez un documental, se llama El Templo del Rock, y vamos a estar acompañados por Osvaldo Sudac, su director, y por Pablo Reffi, uno más del centenar de participantes de este documental. Bueno, está clausurado Pura Vida porque el gobierno actual no apoya la cultura. El amor vence al odio, siempre. No hubo ninguna reunión, no lo esperaron, no lo atendieron, o sea, le chupan huevo. Siempre fue como el motor revolucionario para todas aquellas cosas en las que un montón más por ahí nos quedábamos con cierto decoro. Muchas gracias a todos por haber venido, que se queden. Somos 6 veces más de lo que fuimos hace 4 años. Y ahora les dejo con la directora de la radio, que sí va a seguir transmitiendo la radio. El Templo del Rock es bastante reciente, si bien forma parte de una trilogía del prolífico director Osvaldo Sudac. Concretamente me gustaría que nos cuentes qué es el Templo del Rock. Y el Templo del Rock es un documental que surge con motivo de festejar los 10 años de Pura Vida. El estreno coincidió más o menos un poquito pasadito con los 10 años y de paso homenajear al amigo que se fue, a Cayo Armut, que fue un gran referente del bar. Y bueno, y aprovechar un poco para seguir la movida que se había iniciado con el Alto Bardo, de hacer una trilogía sobre sexo, drogas y rock and roll, donde, bueno, esta sería sobre el rock, ¿no? Pablo Reffi, apareces ahí en la película y aparte estás vinculado con más cosas de Pura Vida. ¿Cómo atravesaste esa película siendo personaje y a la vez protagonista? Alucinante, no nos dimos cuenta casi nunca que se estaba filmando una peli, salvo raras excepciones, ¿no? Elaborar con Osvaldo es una tranquilidad, digo, no está con la cámara, pero al rato está con nosotros haciendo lo que estamos haciendo. La mayoría de las escenas, hasta donde recuerdo, son de la radio, del Pura. Y estás en el estudio haciendo una entrevista o con algún programa en vivo y la verdad que, digo, es una persona más, Osvaldo, con la cámara allí. Fue un placer, la verdad. Y largo los sets de filmaciones, o largas las noches en Pura, ¿no? No sé, una diferencia entre una cosa y la otra, pues quedó así al final. Está bien. De algún modo, Pura Vida, o el nombre, el Templo del Rock, a muchos le puede remitir a lo que fue Cemento en Capital Federal. Y citando Cemento, seguramente aparece la problemática de Cromañón y cómo los distintos estados empezaron a correr a los boliches y a los centros culturales en una dinámica que aún hoy es casi un combate entre aquellos que quieren producir cultura y un Estado que no siempre cierra los locales solamente por cuestiones de seguridad, sino tal vez por otros intereses. El Templo del Rock, el documental, está atravesado un poco por esa problemática. Bueno, después Pablito les contará cómo surgió el nombre, porque él es uno de los que estuvo ahí. Tuve algunas críticas con el nombre también, de gente anarquista que me decía que el templo, que la verticalidad, pero bueno, en realidad el Templo del Rock es por el culto a rock en un lugar donde que no es para nada verticalista, digamos, no tiene nada que ver con una iglesia. Y sí tiene que ver con lucha. Creo que en eso justamente la película de Cemento se estrenó un poquito antes, más o menos salieron por la misma época, y tienen algo en común. Nosotros decimos que Pura Vida es el Cemento platense, porque es el semillero de las bandas de acá, y es donde tocan todos, realmente cualquiera que tenga una banda y quiera tocar ahí, va y lo pide, tendrá que esperar un año ahora, ¿no? Pero que va a tocar. Y bueno, hablábamos de la lucha porque, bueno, sí, justamente el gobierno actual y el anterior también hubo problemas, pero con este ya se puso más complicada la cosa. La película podríamos decir que arrancó con una clausura de Pura Vida, fue un gran disparador. Yo estaba filmando a las bandas que habían tocado en mi casa en el Alto Bardo, fui a filmarlas a Pura Vida como para mostrar, digo, bueno, miren que lo que tocó en el estar de mi casa tocan en un boliche. Y justo en ese momento cayó la policía con las mismas bandas que ya habían caído en el Alto Bardo. Y fue tan movilizador, digamos, el Diego lo sufrió, ¿no? Pero quedó registrado y es uno de los momentos, creo, más importantes de la película. Bueno,
la lucha por permanecer. Se hicieron movilizaciones nocturnas, además, conducidas por Cayo. Así que hay un poco de todo, hay bastante diversión también en esa lucha. Hay, de hecho, presten atención, es una de las escenas más divertidas esto de hacer una marcha desde... Cortar la calle de noche. Desde el boliche, ir marchando sin ninguna dinámica hacia los estamentos del Estado reclamando. Pero quien encabezaba eso es de algún modo un colega de todos los platenses, específicamente no se sabe en dónde o colega de qué, o lo fue, de hecho en este mismo canal protagonizó un soldado en una serie que se emitió acá con músicos también, pero Osvaldo decía, el documental atraviesa Pura Vida, atraviesa el mundo del rock, digamos, y también la figura de Cayo Armut. Contanos un poco, o contá quién era Cayo Armut en ese contexto, digamos. ¿Cuál era la relación Cayo-Pura? Un imán de buenas energías, además. Sabía cómo atrapar todo lo genial que sobrevuela siempre en Pura Vida. Un motor que iba para adelante, respetado por todos y cada una de las bandas. Además, estamos hablando de un ambiente como el de la noche, en el que por lo general no hay un consenso ni unanimidad respecto a la bonomía de alguien, por el contrario. Y con Cayo siempre resultaba eso, todo el mundo tiene algo lindo para contar, y tenía algo lindo para contar. Además de ser un gran motor, como te decía, unos años antes un mes antes de la gran inundación de La Plata, había comenzado con la idea de hacer Pura Vida solidario. Y un recital una vez por mes, con bandas y nada, juntando cosas para ayudarnos a ayudar, era el eslogan que él había elegido. Mucha sensibilidad. Muchas bandas en el documental. Muchas ¿Qué número de bandas. bandas y qué complejidad tuvo meter todo eso? 60 bandas, sí. Había empezado como un proyecto de 1 hora y media, como mucho, un largo iba a ser, con menos bandas. Yo en un principio había pensado en 6 o 7. Después charlé con Diego, Diego se entusiasmó, me empezó a tirar algunas. Y tal es así que al momento del estreno, la estrenamos en Pura Vida y ahí hubo algunas quejas todavía de algunas bandas que seguían faltando y tuvimos que hacer unos enroques porque yo no quería superar las 2 horas por una cuestión ya de formato, ¿no? Del número que ya intimida, ¿no? Creo que dura 1 hora y 59 minutos. Pero bueno, hubo que sumar algunas bandas más y son 60 bandas que suenan en vivo, más 3 o 4 que suenan en estudio, digamos. Y bueno, eso también le da una dinámica y hace que, bueno, haya algunas bandas que aparecen, es como un chiste que entran, tiran un par de cosas y se van, y otras que duran un poquito más. Hay unas que son protagonistas de la película, que son unas amigas, que están no porque son amigas, sino porque son una muy buena banda de Riot Girl de Berisso, que son las Horror White. Eso le da un vértigo, la película ya arranca con... Le da un vértigo que me dinámica. costó. Yo, por suerte, bueno, es mi metodología ir montando a medida que voy filmando, porque si no el material hubiera sido completamente inabarcable, digamos. Hay una escena en la que en una habitación o en un ambiente se ve un afiche que dice Cura Zombies en azul. Sí, que ese es un after hour que después del Pura nos vinimos a mi casa y bueno, ahí están todos los afiches de las pelis y bueno, ahí seguía la música pero más bizarra por ahí que lo que es Pura. Lo cual da cuenta de que tu prolífica producción audiovisual tiene un antecedente directo desde el cine, propiamente dicho. Vos no venís desde el rock, digamos. No eras un fan quiero decir con esto, no eras un fan o alguien que siempre estaba en Pura y que de ahí te nació, sino que vos venís ya con una trayectoria y ahí es donde articulás, empezás a pensar en esta trilogía, pero articulás esto. Sí, tal cual. Yo iba muy ocasionalmente a ver algunas bandas de amigos como los Filestones y un par más y nada más. No era uno de los lugares a los que más iba. Tenía esa imagen de Flamengo y las piñas que había ahí y los estudiantes borrachos y que después cambió con Pura Vida justamente.
Pero digamos que empecé a relacionarme más a partir del Alto Bardo, cuando empecé a filmar cosas en Pura y me hice amigo de Diego y empezó ahí a surgir el proyecto. Pero sí tengo una vinculación con el rock desde el cine, desde mis primeras películas. Todas mis películas son todas documentales, todas son musicales. Quizás esta es la que tiene toda música en vivo. Pero en las otras siempre sonaban bandas y siempre grabábamos temas para las bandas. De hecho, en Cura Zombies los protagonistas eran los Cataclismos que tocaban en vivo. En tu caso, tu vínculo con Pura es también espacial. Contá un poco eso, de qué se trata, que se ve o se da a entender, digamos, pero no queda del todo claro qué es concretamente tu tarea por la cual van algunos de los personajes y articulan con vos. La radio de Pura Vida, que durante esta etapa, Diego, con una enorme generosidad, decidió que yo le dé una mano desde la dirección artística de la radio. Y fue un micrófono importantísimo durante la pelea de la clausura, de toda la primera parte de 2016, ¿no? Un año complicado, como todos los que han venido de ahí en más, pero al ser los primeros espasmos del nuevo gobierno, nos tomó a todos más de sorpresa. La radio tuvo mucho que ver en esto de la resistencia que se hizo desde el Pura y cómo los artistas se apropiaron del lugar para sentir lo propio y hacernos sentir que estábamos librando una lucha colectiva, que no es poco en estos tiempos en los que pareciera que hay que desarticular todo aquello que tenga olor a que es más de uno o se está buscando el mérito propio, ¿no? Desde ahí viene el enganche con la radio. Osvaldo, hay una resistencia defendiendo ese espacio que es Pura Vida. Hay un conjunto de músicos. De músicos y de artistas. De músicos y artistas muy grande que de algún modo conforman un colectivo porque Pura también contiene eso y seguramente lo sorpresivo de la defensa de ese espacio, que era un espacio cultural, pero que también, yo recuerdo la polémica, que también era un espacio comercial, digamos, y por qué había que ir a defender eso o no, pero fue muy impresionante lo que pasó con los músicos. Da cuenta de un lenguaje y de un género que circula y que ya tiene una lógica, cosa que seguramente es bastante más complejo con el cine, ¿no? ¿Qué te pasa a vos como cineasta? ¿Cómo es el circuito de tus películas? ¿Cómo es ese recorrido? Yo he encontrado el tipo de películas, por fin, digamos, prácticamente con esta trilogía a partir del Alto Bardo, que puedo hacer sin dinero y sin grandes ambiciones cinematográficas, me refiero a cuestiones de producción, ¿no? O cuestiones de actores. El gran problema de hacer cine independiente ficcional tiene que ver, bueno, justamente con los gastos, las puestas de arte, los viáticos, la comida de todos los actores. En eso se va mucha plata, maquillaje, efectos. Y también a veces con los actores, porque la disponibilidad de ellos a veces está supeditada a sus trabajos. Alguna vez tuve que pagarle a algún actor para que no vaya a un casting y poder filmar porque se me trababa una jornada en la que tenía otros 50. Y todas esas complicaciones que siempre, uno quiera o no, hacen que la película no sea lo que uno espera. Yo empecé a notar, por ejemplo, en Cura Zombies, que algunas veces cuestiones que me habían fallado y que las resolvíamos más espontáneamente, surfeándola en el momento, a veces generalmente resultaban mejor que lo que yo había planeado. Y un poco de ahí viene esta idea de empezar a hacer documentales, que serían rockumentales, ¿no? De fluir con lo que está pasando. Y bueno, el secreto es mucho material, estar ahí con la cámara porque uno no sabe lo que va a pasar. Si yo tengo la cámara apagada, cuando pasa algo, hasta que la prendí y apunté, ya me lo perdí. Entonces tengo horas y horas de filmación para que pase algo frente a la cámara, como por ejemplo la llegada de la policía o qué sé yo, músicos que se enojan y rompen cosas, de esas hay montones, digamos, porque hay mucho material, es laburo. Yo diría que este tipo de documentales es laburo. Y un poco a veces tiro algunas pautas, como las escenas introductorias o las escenas finales en las que se sugirió que vinieran vestidos para hacer un Pura Vida. La primera escena es como una especie de templo antiguo,
entonces vinieron vestidos de bailarines y de tipo celtas, y la última como una cosa más apocalíptica tipo Mad Max, y vinieron todos así, y casi nos morimos entre el humo de la niebla, el fuego, y no podíamos abrir la puerta por el ruido, y estaban los comentarios el otro día que toda la gente amaneció con mocos negros, y se quedaron todos igual, a pesar que les dolía la cabeza y todo. Como que la gente se entusiasma con estas movidas documentales. Ese tipo de sistemas de registro audiovisual desenfrenado lleva a tener necesariamente mucho trabajo de montaje. ¿Tenés Sí. idea cuántas horas grabaste para...? Fue 1 año y medio entero de que yo tengo un laburo, por suerte, de mediodía, que es casi una beca, en donde en ese laburo editaba la película y en mi casa la seguía editando. Fue 1 año entero y medio casi sin parar, que filmaba el material y lo iba editando. Y ese ritmo se va consiguiendo con el montaje a través de nuevas revisiones y nuevas revisiones. Qué sé yo, de pasar no sé, de meter 5 planos para una banda a terminar teniendo 30 y menos tiempo, inclusive. Eso es lo que le da el ritmo a la película. Si no, 2 horas no hubieran sido soportables. Osvaldo hacía referencia a que vos tenés una fundamentación sobre el título, El Templo del Sí, Rock. en realidad soy hasta casi responsable de haberlo echado a rodar. Yo recuerdo que era una de las jornadas de aniversario del Pura, creo que fue el aniversario número 9 o el 8, cuando se hace el recital de Virus en la calle, con los 2 escenarios, y me hacía un poco de ruido bautizarlo como Templo del Rock, dada la asociación que hubo con el Estadio de Obras Sanitarias durante finales de la dictadura cívico-militar, y que con la irrupción de las bandas de los 80 comenzó a llamárselo Templo de la Corrupción también. Pero durante la dictadura fue un espacio de resistencia en donde los chicos podían ir a escuchar sus canciones, a cantarlas, y por lo general había grandes racias a la salida de los recitales o los micros parados de cola en la puerta del estadio, ¿no? Me acuerdo de todo ese momento al aire con el micrófono pensando, digo, ¿lo tiro o no lo tiro? Y bueno, lo tiré con la suerte o no, digo que después esto fue tomando cuerpo, y hoy se asocia el nombre de Pura Vida, Templo del Rock, pero creo que bien ganado y resignificado, como suele ocurrir con estas cosas, ¿no? Hablábamos del sistema realizativo y de montaje. Vos tenés una caracterización sobre el método de trabajo en tus películas. Tal cual, sí. Yo me vine a estudiar a La Plata, soy de Dolores, estudié arquitectura primero, y en arquitectura no pude desarrollarme creativamente en lo que hubiera querido, y mientras trabajaba en un estudio para unos ingenieros haciendo planos, cosa que no me gustaba, pude hacer la carrera de cine. Y una vez que empecé a filmar encontré lo mío, y por suerte ahora puedo vivir de eso, digamos. Pero cuestión que a mí había algo en arquitectura que no me gustaba, que era el sistema vertical que tiene de trabajo, ¿no? Donde el arquitecto, ¿no? Es el que decide todo, es el que se lleva todos los honores, y a veces, por lo menos antes, en la época en la que yo laburaba en arquitectura, era la época de Dualde y las escuelas de Dualde, había obreros ilegales haciendo zanjas en patas, digamos, y había una diferencia de clase y una diferencia cultural y de dominio, además de poder, desde arriba hacia abajo, que nunca me gustó, y que de alguna manera también lo percibí en el sistema industrial de cine, ¿no? Donde el director, orgulloso de su rol, digamos, el que decide. Yo entiendo que es necesario decidir cuando hay muchos roles involucrados y todo, pero era algo que no me cerraba yo soy anarquista con mi ideología, y a partir justamente de esta trilogía del Alto Bardo y del Templo del Rock, que son películas en donde me las encuentro antes que yo buscarla, y donde la acción fluye naturalmente sin que yo intervenga, ahí estoy sintiendo que estoy trabajando en un plano de igualdad con la gente, ¿no? Y yo no estoy diciéndoles hagan aquello. A lo sumo en algunos momentos preparamos algunas cositas de arte con otros artistas con los cuales charlamos la propuesta, y ellos hacen libremente lo suyo, ¿no? La idea un poco del nuevo cine, de este tipo de cine que estoy haciendo y con esta trilogía, y que espero seguir haciendo, por lo menos hasta el día que tenga un dinero para hacer una película de ficción convencional, por decirlo de alguna manera, un poco es esa, ¿no? Que la película, yo me llamo realizador más que director, porque un poco hago todos los roles, pero además los comparto, ¿no?
Por supuesto que yo tengo muchas más horas encima que otros, no voy a hacerme el que no soy el autor, digamos, pero es compartida, digo, son películas que no podrían realizarse sin otros artistas, sin que otras personas hagan lo que ellos ya suelen hacer, ¿no? ¿Cómo planteas la circulación de esos materiales? Y hasta ahora venía enviándolas a festivales, cada vez con menos suerte, digamos, voy a decir la verdad. Cada vez entramos en menos lugares, pero las películas son muy específicas también, sobre temas que no son muy convencionales, como el tema de las drogas o el sexo. Y después lo que hago es, también sí, por suerte acá tengo todo el apoyo de Cultura de La Plata y de lo que es el Cine Select, la gente del Cine Select, que siempre brinda el espacio para proyectar ahí todas las veces, por lo menos mientras que vaya gente, yo tengo la sala para proyectar. Ahora tengo una en octubre para una nueva peli que todavía ni la tengo terminada. Y también está la página del Cine Select, y también muevo mucho por YouTube. A todas las películas las subtitulo de minimal inglés, algunas hemos llegado a subtitular al francés también, de minimal inglés, y subirla a YouTube para bueno, que se mueva por ahí, a ver si llegamos. Pero la verdad es que no hay como una estrategia, un poco depende de la bola que se arme, ¿no? Por eso que yo insisto un poco, y un poco, no digo decepcionado, porque ya sé cómo es el ambiente también, no espero peras del horno, digo, pero tengo 60 bandas en la película. Yo creo que hay por lo menos 100 artistas, si nombramos a los locutores, a Alberto Bassi, a las chicas de trans, las de las fiestas drags, y hay más de 100 personas seguro que participan de la peli, que han sido entrevistados y que aparecen, y un poco les pedí que ayudaran a moverla. Y la peli siempre está para que se proyecte gratuitamente en donde sea, digamos, porque el objetivo no es comercial y es difundirlo. El que diga que no hace cine para que lo vean está mintiendo, ¿no? Mi objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible, sin tener que poner plata, obviamente. Yo hago cine para mí, así sería, ¿no? Claro. Pablo Reffi, participante y personaje necesario en este documental del que estamos hablando. En un largo año donde se me ve más gordo, más flaco, con más pelo, menos pelo. ¿Cómo puede cambiar una persona durante un año? En diferentes estados, podríamos decir también. Sí. Algunos, sí. Decíamos, junto con Pablo Reffi, participante necesario de la película y aparte referente de la comunicación y de la cultura rock local, y con su realizador Osvaldo Sudac, compartimos ahora en Sin Pausa el Templo del Rock.